de la mitad que esté parpadeando. Y no sé si la cámara también esté ubicada ahí, pero ya estamos aquí. Listos para el mensaje del día de hoy. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, habíamos hace algunas semanas iniciado un panorama general y había comentado que el propósito que yo tenía al ver la epístola de Colosenses no era el de analizar los problemas filosóficos y religiosos que estaban enfrentando los colosenses, sino ver las verdades escriturales y aplicarlas a nosotros en nuestro día y tratar de ver algunas de las cosas que enfrentamos hoy en día nosotros aquí en la actualidad, ¿verdad? No puedo yo estar muy atento a los hermanos de fuera si acaso hay que cambiar de micrófono al de la cámara web o al de aquí. ¿Está bien? Ok. Bien, vamos a empezar. El día de hoy hemos escuchado algo que muchas personas no habían escuchado por siglos. Algo que incluso hoy en día millones de personas no pueden escuchar y nosotros tenemos el privilegio de escuchar, y es la palabra de Dios en nuestro idioma. Por muchos siglos esto no había sido posible, pero hoy somos nosotros los privilegiados de algo que costó mucho tiempo, sudor, lágrimas, sangre, tener la Biblia en nuestro idioma. En estos días que estamos recordando la Reforma y estamos recordando personas que fueron incluso quemadas en la hoguera por causa de traducir la Biblia al idioma del pueblo, estamos nosotros siendo privilegiados al poder escuchar aquí la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios. La palabra de Dios que usted piense, estoy leyendo, soy uno de los afortunados que está leyendo la palabra de Dios en su idioma. En esta semana pasada, el hermano Eugenio nos estaba diciendo de la grandeza que es vivir en la palabra de Dios, incluso memorizarla palabra por palabra, porque es palabra de Dios. No nuestra, lo nuestro pasa, se seca como la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Colosenses nos va a decir que incluso cuando cantamos, nuestros cantos están llenos de la palabra de Dios, y dice: usted deje que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones mientras canta. Mientras canta, permita que la bendita y eterna palabra de Dios, poderosa, eterna, verdadera, more en abundancia en su corazón, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Somos hoy afortunados de estar en este país en que podemos leer la palabra de Dios en nuestro idioma de una manera abierta, libre. El Señor nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su palabra. Él sigue hablando a nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que ya está escrito. Y el día de hoy, adorando en cuerpo y alma, vamos a, como propósitos generales, que cada uno de los creyentes apreciemos la palabra de Dios y su obra en nosotros. Que los creyentes desarrollemos una mente cristiana que nos lleve a la imagen, a ver la imagen de Dios en las personas y buscar la preservación de la vida. Este va a ser uno de los énfasis.
Ya en la ocasión anterior tuvimos 3 énfasis. Ustedes lo recordarán, una persona que ha entrado en una reconciliación con Dios es agradecida, ama a otras personas y puede hacer todo, incluso tareas que parecieran rutinarias, puede hacer todo en su vida de corazón, como para el Señor. Eso lo vimos la vez pasada como introducción. Hoy quiero que veamos esto de apreciar la palabra de Dios que obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y también que podamos ver con una mente cristiana y apreciar la imagen de Dios en las demás personas, sobre todo en los infantes y en los no nacidos aún que están en el vientre de su madre. Parece algo importante y relevante el día de hoy en nuestra sociedad, y es necesario que lo veamos con una mente cristiana y que podamos encontrar esperanza en el Evangelio en un mundo desorientado y sin esperanza. Empecemos pues leyendo la bendita y eterna palabra de Dios que permanece para siempre y que ahora la tenemos aquí. Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, con toda paciencia, para toda paciencia, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible y Él está transformándonos a su imagen. Nos reconcilia con Él por la sangre de Cristo y una vez reconciliados, dice el Señor, que nos está transformando a su misma imagen. Veamos en el capítulo 3, observemos cómo vuelve a retomar esta idea de la imagen de Dios. Capítulo 3, versículo 9 en delante dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor, una vez que nos reconcilia por medio de Jesucristo, empieza a obrar una transformación de tal manera que va a restaurar la imagen de Dios que puso en el ser humano en el inicio. Una imagen de Dios que fue distorsionada por la caída. Una vez que el hombre cae en pecado, esa imagen es distorsionada y afectada en muchos ámbitos, y es fácil verlo. Es fácil ver esa imagen distorsionada, aunque aún así la vida del hombre sigue siendo sagrada delante de Dios. Pero en Jesucristo Dios está no solamente reconciliando al hombre, sino restaurando al hombre. Ahora, para restaurar una imagen se requiere un trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo que hay un mural en la Facultad de Físico-Matemáticas. Este mural le ha dado la vuelta al mundo en revistas. Es un mural que está ahí. Ignoren que yo estoy ahí en medio, pero ahí este es un mural de buenas dimensiones, y tal vez uno como estudiante se acostumbra a pasar por ahí y menosprecia y va ignorando el mural, ¿verdad? Y los murales, como todo, están expuestos a los elementos y se van deteriorando. Pero yo recuerdo en una ocasión, cuando yo era estudiante, mandaron llamar al pintor para que lo restaurara, para que restaurara la imagen de este mural y volviera a tener esplendor, vida, ¿sí? Y yo lo vi ahí trabajando, que estaba ahí con mucho detalle, mucho cuidado. Él es el artista, él lo hizo, él sabe cómo restaurarlo, él sabe qué paleta de colores usó, él sabe la técnica para hacerlo, y él es el indicado para hacerlo. No se puede llamar a cualquier persona. Cualquier persona pudiera incluso estropear la imagen. Ustedes recordarán el sonado caso allá en España, ¿verdad? Cuando tenemos esta pintura, el Homus, ese Homus, aquí el hombre. No sé si se acuerdan de esta pintura y de toda su historia de Elías García Martínez y una mujer octogenaria, Cecilia Jiménez, que quiso restaurar este óleo. No es muy grande, es un óleo pequeño, pero está pintado en una pared de una pequeña iglesia en España. El artista lo hizo en unas vacaciones de verano y se los dejó ahí. Pero hubo una mujer que con muy buenas intenciones quiso restaurarlo y por años estuvo solamente con la túnica. Pero ya una vez que se metió a querer restaurar el rostro, ahora sí la otra imagen, no fue muy afortunado su trabajo. Quiso darle más vida a ese óleo y realmente fue un caso que fue estudiado por antropólogos y sociólogos de qué estaba pensando la persona que lo pintó, que lo quería restaurar con muy buenas intenciones, pero que no lo logró. O sea, ahí lo vemos, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa historia hace unos años, fue muy sonada, muy popular. Bueno, Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Y no vino cualquier persona, Dios mismo se hizo carne. El que puso su imagen en el ser humano vino en persona para restaurar su obra.
para restaurarla como Él sabe hacerlo, transformándonos de una manera especial por medio de la vida nueva que nos da en Jesucristo y poder restaurar esa imagen que Él había puesto. No es una obra sencilla. Si quieren quitamos ahora ya ese homo y dejamos el versículo para no distraernos con la imagen esta. Y la obra que Dios hace es una obra extraordinaria que empezó a hacerla con los colosenses, de tal manera que ellos, estando deteriorados por el pecado, ajenos a los mandamientos de Dios como paganos, ajenos a la palabra de Dios, ajenos a la vida, a las promesas, a los pactos, ajenos a cualquier profeta y demás, ellos vienen a escuchar el Evangelio para ser transformados. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que recibieron los colosenses que puede hacer esa transformación tan grande? ¿Qué es lo que ellos escucharon como para ser realmente transformados? Porque la transformación no es algo exterior y superficial, no es solamente cambiar hábitos alimenticios, de que ahora ya no como, pues no sé, fritada y chicharrón. No es solamente cambiar la manera de vestir, que ahora las mujeres ya no usan pantalón y los hombres no van al cine o no van a un baile. No es una transformación ligera ni superficial lo que está ocurriendo con los colosenses, porque si observan lo que ocurre con los colosenses, dice que es una transformación que el apóstol Pablo va a resaltar en 3 virtudes teologales importantes: la fe en Cristo Jesús, el amor hacia todos los santos y la esperanza que ahora tienen. Hay una transformación radical para que estas personas ahora tengan fe, amor y esperanza. Y esas cosas no son superficiales. ¿Qué ocurrió con los colosenses para que pudieran haber esta transformación real, genuina, profunda, fundamental? Que ahora están recibiendo un saludo de gracia como santos en Cristo Jesús, y les habla así el apóstol Pablo. ¿Qué ocurrió? Dice que a ellos les llegó la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que les llegó. Dice, a ustedes les llegó algo que es muy importante: habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ese Evangelio les llegó por Epafras, un fiel ministro en Cristo. No les llegó por el apóstol Pablo, pero como si lo hubiera sido, porque Pablo está diciendo, miren, este Epafras o Epafrodito está presentándoles el Evangelio fielmente, y este Evangelio es el mismo que se predica en todas las iglesias, que se predica en todo el mundo, en toda la creación debajo del cielo. No es algo sectario, no es algo solamente de Él. Esto que les está predicando es la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo tenía una misión muy importante que le fue dada por el Señor Jesucristo, y que él había entendido que era necesario que todas las personas tuvieran una experiencia similar a la que él tuvo en el camino a Damasco. Y repetidas veces en el libro de los Hechos lo dice. Esto es lo que me ocurrió en el camino a Damasco. Es a lo que nosotros le llamamos la conversión. Y el apóstol Pablo dice, esta experiencia religiosa es necesaria en todas las personas, una experiencia similar que a él le va a llamar la conversión. Y cuando uno se convierte por escuchar la palabra verdadera del Evangelio, entonces empieza esta transformación, esta restauración de la imagen de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su palabra en la persona. Y para él quedó muy claro. Fíjense cómo lo dice en Hechos capítulo 26. ¿Cuál era su misión? Tenemos la palabra de Dios, vamos a abrirla. Vamos a darnos tiempo de ir a Hechos 26. 15. Aquí yo le meto el freno al acelerador
Y por eso puse ese versículo para que me esté recordando. Mira, José Luis, no hables mucho porque la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿La anterior? La palabra de Dios es la eterna. Ahí está. Bedeba, Eloheinu, Jacob, Leolam. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es eterna. Leolam, es eterna. Así que vamos ahí a la palabra eterna de Dios. Hechos 26:15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y esta era su misión. ¿Era enviado para qué? Es ministro de Jesucristo con una misión, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo tenía muy claro que todas las personas debían de experimentar esto, la conversión, una conversión real y radical por encontrarse con Jesucristo, que es como pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás a Dios, de estar ciego a ver con claridad. Y les dice a los colosenses: ustedes recibieron esto. Ustedes fueron transformados cuando escucharon la palabra verdadera del Evangelio. Y eso es la misión de Pablo, pero dice: yo no vine aquí con ustedes ni siquiera han visto mi rostro. Quisiera y sostengo una gran lucha por ustedes que no han visto mi rostro, pero gracias a Dios que llegó con ustedes Epafras. Y seguramente han llegado con ustedes muchas personas importantes, elocuentes, persuasivas, con una personalidad arrolladora. Han llegado aquí grandes personalidades con ustedes, pensadores, filósofos. Ha llegado con ustedes gente que persuade realmente, o gente tradicionalista con rituales religiosos como la circuncisión. Pero déjenme decirles que este hombre sencillo que ha llegado con ustedes, que se llama Epafras, es un fiel ministro de Jesucristo y está proclamando el Evangelio, que es el Evangelio verdadero de la salvación por la fe en Jesucristo. Y por ese Evangelio ustedes son convertidos. No importan las filosofías y tradiciones de los hombres, lo que importa es el verdadero Evangelio del Señor. Que Él, por su sangre, por su muerte en la cruz, nos perdona cuando nosotros éramos enemigos en nuestra mente y haciendo obras malas, y nos ha reconciliado por Jesucristo. Nos ha pasado al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que recibieron con este hombre, Epafras, que tal vez no sea tan elocuente como ellos, que tal vez no sea tan impresionante como ellos, pero es un fiel ministro de Jesucristo. Y fíjense cómo les dice en el capítulo 4, versículo 12, del mismo de Colosenses: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hombre, Epafras, tal vez no sea muy elocuente ni muy impresionante, pero él ora y se acuerda de ustedes en oración, para que ustedes lleguen a hacer lo que Dios quiere en sus vidas y descubran ese potencial que tienen en Dios y sean transformados día a día a la imagen de Jesucristo. Este hombre tal vez no sea el más extraordinario y sea sencillo, pero es un fiel ministro que está orando por ustedes y que les trajo el Evangelio verdadero que se predica en todo el mundo. No es un sectario,
sino es un fiel ministro de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y esa palabra que ustedes recibieron es la palabra de Dios. Y la recibieron no solamente como palabras. Los griegos decían que para que una palabra, ellos eran amantes de la oratoria y decían que para que una palabra fuera persuasiva, es que no te veo. Para que una palabra fuera persuasiva tenía que tener 3 elementos: logos, patos y etos. Y entonces él decía, no vinieron solamente con logos, no vinieron solamente con palabras, sino vino con una pasión, con patos, con convicción. Les compartió algo que él realmente estaba convencido, con sentimiento y compasión, no solamente como palabras solamente así solas, sino con patos. Y no solamente con palabras y patos, sino también con una demostración de su conducta, con etos, con una conducta acorde que les dice que el Evangelio los transforma y su conducta lo demuestra, ¿verdad? Entonces no venía solamente con palabras, sino con demostración de poder, con paciencia, con euforia, como un poeta entusiasmado y convencido de lo que está compartiendo. Y dice no solamente eso, sino que además con su conducta. Y ustedes saben cómo fuimos entre ustedes, cómo nos comportamos. Y ahí ustedes pudieron verlo a él. Y ahí les está hablando de esto. Es una palabra que llega a vosotros, que lleva fruto, que crece, que nosotros no sabemos cómo lo hace, pero la palabra de Dios viva y eficaz obra en los corazones, lleva fruto, crece desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Dice que transforma y lleva ese fruto que es visible de una fe en Jesucristo, de un amor por todos los santos y de una esperanza que está guardada en los cielos. Y eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Una vez que son transformados por la palabra de Dios, no solamente son objeto de la misericordia de Dios, sino que también pueden ser objeto del agrado de Dios, del placer y la complacencia de Dios. Y ustedes pueden andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay una transformación increíble por la palabra de Dios. Recuerde usted quién le habló del Evangelio. Recuerde usted quién le compartió el Evangelio. Yo lo tengo muy claro. Hace 36 años, una persona, yo tenía 12 años, y Elizabeth Escamilla, con palabras sencillas y una metodología que le llamaban el libro sin palabras, me compartió el Evangelio. Sencillamente, pero tuvo el valor, la pasión y la demostración de conducta, modelando el Evangelio del poder de Dios para salvación que transforma y que te lleva de las tinieblas a la luz, y que crece y lleva fruto y transforma la vida totalmente, radicalmente. Eso es lo que había ocurrido aquí con los colosenses. Y eso es lo que ocurre en tu vida y en la mía cuando escuchamos el Evangelio de Dios. Y tal vez las personas no son lo más extraordinariamente, sino personas sencillas. Tal vez algunos sí fue convertido con alguien que tenía una personalidad más extraordinaria, pero muchos somos convertidos así. Dios usando personas sencillas como tú y como yo, que se atreven a hablar el Evangelio, un Evangelio que es poderoso y transforma a las personas. Y así fue Epafras, que empezó a compartir por ahí. Lo vamos a ver en Filipenses y lo vemos aquí en Colosenses y lo vemos en otras partes, como que él era uno de esos maestros evangelistas de la región, que estaba por ahí circulando Hierápolis, la Odisea, Colosas, y a lo mejor fue a Mileto. Era la zona.
Y ahí estaba. ¿Sencillo? Sí. ¿Qué era lo poderoso? La palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. Ahora, esta transformación les hace ver muy claramente que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito, que Él es la autoridad, que Él es lo máximo, y la adoración completamente va hacia Él. Porque había algunas personas que estaban afectando culto a los ángeles ya. Nos lo dice allí en el capítulo 2, dice, algunos ya dicen, no, es que los ángeles son otra cosa y hay que adorar a los ángeles. Otros estaban con un culto a sus tradiciones y no comas, circuncídate, y hay un culto aquí muy humano y cosas en las que nosotros nos podemos comparar unos a otros y medir. Pero dice, aquí el único a quien se rinde culto es a Jesucristo. Él es la imagen. Él es el primogénito, y cuando dice que Él es el primogénito, está diciendo que Él es el supremo. No está hablando de que fue el primer creado, sino está hablando de que Él es el que está por encima de toda la creación, como prioritario. Como cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, no quiere decir que primeramente y luego hay algo segundamente, terceramente, como si eso significaría que a primera hora el reino de Dios, pero a las 9 ya sigue con el reino de los hombres, y a las 10 ya receso. No, cuando dice eso es de jerarquía, esto es lo más importante, de importancia. Entonces cuando dice Él es el primogénito de toda la creación, Él dice, este es el más importante de toda la creación a quien rendimos culto. Y toda la historia del cristianismo ha sido una batalla de adoración. No es una batalla de adoración para ver quién, si suenas tambores o no suenas tambores y cómo lo haces. Es quién tiene el primer lugar en tu vida. Y ahí fue donde Adán y Eva cayeron, haciendo caso a Satanás. No adoraron a Dios. Y así vemos a Caín y Abel. La discusión entre Caín y Abel es un asunto de adoración. Y así lo vemos en Babel. La torre de Babel es un asunto de adoración. Y así lo vemos con el profeta Elías en el Monte Carmelo. Lo que está sucediendo ahí es un asunto de adoración, es una batalla por a quién debe ser adorado. No es un problema de agua, aunque había sequía, había hambre. No es un problema de alimentos, y eso es secundario, eso es consecuencia. La raíz es un problema de adoración. Y así lo vemos con todos los profetas y con el profeta Daniel ante el Nabucodonosor. Es un problema de adoración. Incluso con el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto, Satanás le dice, adórame, porque es un asunto de adoración. Yo lo que quiero es que me adores. Y él dice, no, al Dios solamente adorarás. Este es mi adoración. Y aquí a los colosenses, entre tantas filosofías y tradiciones de hombres, es un asunto de adoración. Y cuando ellos pasan de las tinieblas a la luz, ahora están en una batalla espiritual, como nos decía el pastor Carlos en estas semanas pasadas. Una batalla espiritual por a quien vamos a adorar. Y Satanás va a atacar con todo para que nosotros dudemos, temblemos, caigamos y dejemos de adorar a Dios. Dejemos de dejarlo a un lado. Pero aquí les dice el apóstol Pablo, Él es, y no otro, la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y luego dice, Él es el que manda, Él es la cabeza de todo principado y potestad en el cielo y en la tierra. Y saben que Él es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia está Él manifestando su reino aquí y ahora, y nos dejó en este mundo en una batalla de adoración. Y vamos a llevar el evangelio a otros para que también los gentiles le adoren. Dice John Piper, es que las misiones es un asunto de adoración, dice. Lo que queremos ardientemente es que ellos también adoren. Y cuando dice que se alegren las naciones, dice, la única manera que se alegren las naciones es que se conviertan al Señor
y de todo corazón le adoran. Y entonces se alegrarán en Él, porque serán restaurados sus corazones. Por eso le he titulado a esta serie Adorando en cuerpo y alma, restaurados por el Señor para adorarle a Él. Él es a quien adoramos. Y una manera de adorar es cuidando la vida, porque Él es el creador y sustentador de la vida, y usa personas sencillas como tú, como yo también, para sustentar la vida, para abogar por la vida, para proteger a niños, a bebés, desde el vientre de su madre. Así como nos usa para llevar el Evangelio, nos usa también para proteger la vida desde muy pequeños. En una cultura actual donde se está promoviendo el matar, el abortar, el maltratar, Dios nos llama a que podamos ver en esos pequeños la imagen del Dios invisible que Él puso ahí en el ser humano. No es cualquier cosa, tiene la imagen de Dios. Vamos a recordar un poquito la historia como ejemplo en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a Éxodo capítulo 1. Perdón. La palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Abramos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1. Y observemos lo que está sucediendo aquí en Éxodo capítulo 1, después de que los israelitas fueron a Egipto, se establecieron porque José estaba ahí enviado por Dios para preservar la vida a muchas personas. Y llegó ahora un cambio. Dice Éxodo 1:8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con el pueblo. Fíjense ahí, seamos sabios. Esta palabra, sabios, seamos sabios. Si vemos la Torá, el Pentateuco hacia atrás, la vez anterior que se menciona y la única vez que se menciona que alguien actúa con sabiduría es en Génesis 43, creo, 41, donde habla Faraón y dice: he tenido un sueño que no me deja dormir. Son 2 sueños horribles y necesito que me lo interpreten, y llama a sus consejeros y nadie le puede interpretar hasta que uno le dice: yo me acuerdo que había un joven en la cárcel que interpreta sueños, llámenlo. Y entonces José ahí dice sabio, ¿sí? Jacam. Entonces José les dice: esto es lo que Dios está diciendo en este sueño, y se lo dice a Faraón 2 veces porque se apresura a cumplirlo. Vienen 7 días, 7 años buenos, 7 años de vacas flacas, de escasez. Así lo que usted tiene que hacer, Faraón, es que ponga a alguien que tenga sabiduría acá, que actúe con sabiduría para que vaya a hacer este plan. Y le dice José: mire, lo que tiene que hacer es esto y esto y esto y esto y esto y esto, y apúrese. Y el Faraón dice: pues ¿quién tiene más sabiduría que tú? José, tú te añades. El nombre Yosef es el mismo verbo de añadir. Entonces, José, tú te añades conmigo y vas a ser segundo después de Faraón, y haz todo el plan con sabiduría. Esto es lo que vas a hacer. Y al final, en Génesis capítulo 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos: ustedes no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios hizo bien. Y algunos dicen: no, pues Dios le hizo bien, ahora le dio esposa, hijos, le dio la vida en un palacio, tenía todo lo que quería, lo prosperó económicamente. Pero José no está hablando de eso. Si ustedes leen su Biblia,
dice, Dios hizo bien para preservar la vida a toda esta gente. Él no está viendo su condición económica, ni social, ni nada. Él está viendo que lo que Dios hizo fue usarlo a él con sabiduría para preservar la vida. Esto es ser sabio. Un hombre sabio preservó la vida a todo Egipto y a naciones más allá de Egipto, de tal manera que no murieron multitudes. Bueno, ahora este capítulo de Éxodo 1, viene un faraón que dice, José no se va a añadir conmigo, yo no conozco a José. Pero tengo miedo que José que se añade, y cada vez se añaden más a José, porque están creciendo, se están multiplicando, ese José se añade, cada vez ese José se hace más joseso, ¿sí? Es un juego. Ustedes lean cuántas veces al inicio dice la palabra José y dice que se aumenta, que se añade. Léanle. Y es que este José se ajosesa cada vez más y luego se va a ajosesar con el enemigo, se va a añadir al enemigo y va a venir contra mí. Pues añádelo contigo, ¿para qué lo quieres así? Los antepasados lo añadieron a ellos y actuaron con sabiduría y preservó la vida. Ahora tú no lo quieres añadir y tienes miedo de que se añada al enemigo. Y ahora tú crees que vas a ser muy inteligente. Vamos a ver la siguiente. Y él dice, ahora vamos a actuar sin José, pero queremos actuar con Jacán, matando niños. El otro actuó con sabiduría, preservando la vida a muchos. Y esta persona se siente inteligente, se siente sabia, matando a muchos. ¿Se dan cuenta de esto? Caray, ahora sí. Ahora sí que las personas que están afuera no nos escucharon nada. Se siente inteligente matando cuando lo inteligente era preservar la vida. Recordemos a Jesucristo, creador y sustentador, Colosenses 1. Y aquí está una sabiduría terrenal, animal, diabólica, matando. Y tiene el primer plan y dice, el primer plan es cansar a los hombres, vamos a ponerles más trabajo. Oye, se siguen multiplicando. Eso no funciona. Segundo plan, fíjense, las parteras. Vamos ahí mismo a Éxodo 1. Voy a leer el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí la palabra en hebreo clave de esta sección es vida, vivir, vida, ¿sí? Entonces dice, si es mujer, viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado, aquí otra vez, habéis preservado con vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Aunque aquí la palabra, aunque aquí la palabra en nuestro Reina Valera es robustas o vigorosas, la raíz de la palabra es la misma que hayá, de vivir, ¿sí? Hayé. Y lo que está diciendo no es que eran fortachonas. Dice, las mujeres hebreas están llenas de vida. Están llenas de vida y preservan la vida y cuidan la vida. Miren, Faraón se está cuidando de los hombres. Y de quien se debiera de cuidar es de las mujeres. Fíjense nada más qué tipo de mujeres. Hasta se mencionan sus nombres, Cifra, Fúa, y luego va a venir Jocabed,
y María, y la mismísima hija del faraón, en las mismas narices de faraón, estropeando sus planes. Las vigorosas, las llenas de vida eran las mujeres, y él se estaba cuidando de los hombres. Y las mujeres son las que estaban llevando adelante un plan malévolo. ¿Lo ven? Estas mujeres, y ya no lo voy a leer todo, pero se menciona el llanto del bebé. Ya no lo pudieron esconder a Moisés por su llanto. Lo escucha Jocabed y se conmueve dentro. Cuando lo ve la hija de Faraón al bebé en el río, lo ve que está llorando y se conmueve adentro. Y es la referencia a lo que más adelante va a decir aquí mismo en Éxodo, que Dios estaba escuchando el llanto de los israelitas en Egipto. Su llanto llegó hasta el Señor, que se conmueve en su corazón y dice que viva. ¿Y para qué va a vivir? ¿Qué le dice Moisés? Deja ir a mi pueblo para hacer una fiesta al Señor en el desierto. Ya vimos este término de fiesta cuando hablamos de las fiestas judías. Adoración. Que viva para adorar a Dios. Ellos vieron, estas mujeres vieron la imagen de Dios en estos bebés. Miren, pongan, haz de cuenta que están ahí Cifra y Cuba. Pongan de este lado a los tres defensores del aborto, los más elocuentes, los más inteligentes, no de esos de la multitud que les pregunta si no saben ni qué. No pongas de esos cualquiera se ríe de ellos. No pongas de esos. Pon a los tres filósofos, pensadores, pro aborto, más elocuentes, con sus mejores argumentos, los más inteligentes, los más sagaces, los más diestros en la oratoria. Y del otro lado pones un pequeño bebé que llora. Y las parteras dijeron, el bebé ganó. Y hay que preservar su vida. El bebé ganó, y por mucho. Y hay que preservar su vida, dice el Salmo 8, de los pequeños y de los que maman fundaste la fortaleza. Es decir, un llanto, un pequeño y tradicional agú de un bebé proclama la gloria de Dios con más grandeza y potencia que los tres más elocuentes oradores pro aborto. Y el Señor dice, ahí está mi gloria, ahí está mi gloria, que viva. Y estas mujeres dicen que viva. Y dicen, esas mujeres están llenas de vida y no van a permitir que les quiten la vida que ellas están engendrando. Y cuando Dios hizo su creación, vio que era bueno. Y cuando Jocabed tiene a su hijo, lo vio hermoso. ¿Qué es lo que vio en un pequeño? La gloria de Dios. Y cuando somos reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo, aprendemos a ver la imagen de Dios en otras personas. Y aprendemos a apreciar esa vida. Y en cierto sentido, Jocabed, digamos que no fue rebelde al rey. El faraón, dijo, echen los bebés al río. Y Jocabed dijo, pues sí, lo voy a echar al río, pero le voy a poner un arca. Esa no se le esperaba el faraón, ¿verdad? Es que estas mujeres eran rebeldes, pero eran inteligentes. Y ahí están manifestando fe, una fe que ve en una pequeña criatura la vida de Dios. Están manifestando amor, un amor compasivo, incluso con el llanto de un bebé, un amor que cuida y protege. Están manifestando esperanza, una esperanza que es ingeniosa y que planea una estrategia y que dice, no lo voy a dejar en el río ahogarse y le voy a poner esto. A lo mejor ella había leído ya la historia del arca de Noé, porque lo que hace es lo que se describe en el arca de Noé. Y pone a la niña y con la esperanza en Dios a ver qué es lo que sucederá. Y sabemos lo que sucedió.
Nuestras familias, hoy en día aquí en México, están siendo atacadas por personas que consideran algunas medidas sabias, según ellos, pero que nosotros ahora podemos ver que no es así. Que Dios quiere preservar la vida y quiere que nosotros le adoremos, que nosotros podamos ver la gloria de Dios escondida ahí en otras personas. Una cultura que practica el aborto y el infanticidio es una cultura que degrada a la mujer y menosprecia su contribución singular a la tarea de la reproducción. Si hay una cosa única y exclusiva de la mujer, no es su aportación a las artes ni a las ciencias, aunque han aportado mucho. Pero lo que las distingue no es su aportación a la ingeniería, no es su aportación a la economía, es algo todavía más vital y fundamental: los hijos. Un hombre, por mucho que quisiera y se amputara y se pusiera una falda, jamás va a poder hacer un hijo. Y la contribución más grande que tenemos, que nadie lo puede igualar, es la vida. Y no podemos simplemente hacernos como que no vemos, sino decir, esto no es correcto delante de Dios. Hay una gloria oculta en las profundidades de cada persona, incluso en el más pequeño de nosotros y también en cada persona que la sociedad considera defectuosos, retardados, genéticamente inferiores. Incluso en los mexicanos hay una gloria que espera ser revelada, una belleza y dignidad y poder de tal magnificencia y esplendor que si pudiéramos contemplarlo, nos dice C.S. Lewis, nos llevaría en un instante a quererle adorar. Él es el primogénito de entre los muertos y gracias a que Él resucitó de entre los muertos, nosotros tenemos esperanza y vamos a ser transformados. No importa las limitaciones actuales, vamos a ser transformados, glorificados, así como Cristo. Y cuando cada uno de nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, dice C.S. Lewis, si lo pudiéramos ver ahorita, diríamos, wow, este eres tú en gloria. Dice, seríamos tentados a adorar. Dios está restaurando esa imagen en nosotros por Jesucristo. Y este es el evangelio que los colosenses escucharon. Un evangelio que les llevó a tener fe, amor y esperanza. Transformación radical. Y ahí tenemos a Moisés, ¿verdad? Que luego va a decirle al faraón, déjame ir. Es la misma frase que le dice María a la hija del faraón. María le dice a la hija del faraón, ¿me dejas ir a conseguirte una nodriza? Y después Moisés le va a decir al faraón, ¿me dejas ir al desierto porque voy a adorar a Dios? Hace ese juego de palabras en el Éxodo, ¿verdad? Para resaltarlo. La historia es grande, pero los capítulos son breves, como para que nosotros podamos ir hilando la narrativa y ver que el propósito era que ellos pudieran salir a adorar a Dios. En estos días se acaba de terminar la fiesta de los tabernáculos. En alguna ocasión estudiamos esto. La fiesta de los tabernáculos viene después del Día del Perdón. El Día del Perdón es un día solemne, muy solemne. Es un día serio, porque están pidiendo perdón delante de Dios. El Día del Perdón les recuerda cuando ellos hicieron un becerro de oro mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y luego lo rompe
Y entonces ellos piden perdón y esperan que Dios los perdone, y Moisés baja nuevamente con la ley y entonces celebran. Y tener la palabra de Dios nuevamente, tener la ley en sus manos, dicen, hemos sido perdonados. ¿Cuál es la prueba? Que tenemos su palabra. Y después de esos días tan solemnes, viene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de nuestra alegría, los días de nuestra alegría, los días de nuestro gozo. Ahí se prohíbe estar triste. Son 7 días de alegría. Y aunque hoy en día también la celebran y hacen sus tiendas de campaña, la idea no es lo divertido que es estar en una tienda de campaña y acampar con los hijos. Eso no es lo divertido, no es la alegría. La alegría es que después del día de perdón, algo tan solemne, ahora Dios está habitando en sus tiendas de campaña. Está habitando en el campamento. Después de que se había ido afuera, regresa al campamento en medio de ellos, y esa es su máxima felicidad. Y están felices porque Dios está en medio de ellos. No están felices por la provisión, no están felices por la cosecha, no están felices por la compañía, están felices porque Dios está ahí en medio de ellos. Eso es lo más grande. Y es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses: ustedes fueron perdonados por Jesucristo, por su evangelio, y eso es muy solemne, pero ahora tenemos el día de nuestra alegría, y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora Cristo está, Dios mismo está en Jesucristo morando en medio de ustedes, y ustedes tienen la mayor alegría, el mayor gozo, el mayor disfrute, y están disfrutando de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que crece, que lleva fruto en vosotros, que los transforma, que los cambia para que ahora adoren a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para que le adoren a Él. Esto no se lo da ninguna religión. Y ustedes permanezcan fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, apreciemos la palabra de Dios que ha llegado a nosotros de una manera tal vez sencilla, como con Epafras, pero ha llegado. Pero hay algo muy grande ahí, es la palabra del Dios del universo, y transforma nuestras vidas y lleva fruto, crece. Apreciemos también la vida, proclamemos el evangelio. Es la única manera que las personas van a poder cambiar su cosmovisión y van a poder ver que ahí está la imagen de Dios en estas personas. Cuidemos a nuestros hijos, protejamos la vida siempre que podamos. Apreciemos la obra de Dios y hagamos de la adoración nuestra prioridad. Que cuando lleguemos aquí, adoremos. Que cuando salgamos, adoremos. Satanás va a querer hacer que tú no adores, que tú y yo no adoremos. Y esta es una batalla espiritual, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Adoremos. Ahorita decíamos, en la adversidad, adoremos. En los momentos difíciles, adoremos al Señor. Estas mujeres no lo tuvieron fácil. Lo leemos muy sencillo. Pero imagínense el edicto de un rey sobre 2 parteras diciéndoles: maten, y ellas no matan y tienen que defenderse delante del rey. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Esto no es sencillo. Está en juego su vida. No era sencillo para ellas, pero ellas tomaron decisiones valientes por fe. Lo de Jocabed no era sencillo tampoco. Pero en esos momentos en que podemos ser tentados por el temor, dejar la fe a un lado y perder el panorama, bloquear nuestra mente, esta mujer se puso muy creativa y hizo su Moisés, le decimos ahora, su canasto,
Digo, yo en ese momento me hubiera, no sé, infartado, dado pánico, estirado los cabellos, caminado de un lado a otro, gritado, llorado, no sé. ¿Qué voy a hacer? Crece y llora y lo oye. Pero esta mujer no se ofuscó, sino con una perspectiva correcta, en fe. Dios le fue guiando para hacer eso. Las cosas pueden no ser sencillas en los tiempos difíciles en que este mundo puede ser que presione. Y podemos encontrarnos en situaciones de temor, en situaciones en que todos nosotros tengamos que recurrir al Señor, a su iglesia, a la oración unos por otros, a sostenernos en el Señor una y otra vez y decir, Señor, yo no veo por dónde, esta situación está difícil. Yo no veo qué va a suceder, pero tú ayúdame a actuar en fe, en amor y en esperanza. Ayúdame. Y que aquí en medio de su iglesia pueda haber también consejo sabio y oración y ánimo para seguir adelante en el Señor. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por tu palabra. Gracias porque por ella nos has enriquecido y nos has transformado. Gracias por aquellas personas que nos trajeron el Evangelio a cada uno en lo personal. Gracias Señor por la bendición de que ahora tenemos la palabra tuya en nuestro idioma. Ayúdanos Señor a apreciarla, a atesorarla, a vivirla, a guardarla, a meditarla. Ayúdanos Señor a ir también a otros y a anunciar tu Evangelio. Danos en estos días en que algunos están enfrentando situaciones difíciles, económicas o de salud, depresiones de diferentes maneras. Danos fe, esperanza, amor. Danos esa valentía, ese santo valor que proviene de ti. Señor, sosténnos en medio de las dificultades para que en todo te adoremos a ti, glorifiquemos tu santo nombre, que en todo te glorifiquemos, Dios. Bendito seas por Jesucristo. Amén. No sé dónde dejar el micrófono, David.